Bienvenidos a su iglesia Siguiendo a Jesús en Los Arrayanes, en nuestro culto virtual. Queremos poner este tiempo en las manos del Señor como debe ser. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hoy hemos despertado con bien, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de poder escuchar, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Hoy queremos decirte, Padre, que estamos dispuestos a recibir la palabra que viene de ti, Señor. Ayúdanos con tu Santo Espíritu, Señor, para obedecer tus mandatos. Gracias por el precioso día, gracias por la familia, gracias por el pan de cada día, Señor. Estamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a comentar como de introducción, pues la situación de nuestra ciudad, del país, del mundo. Vamos a mirar cómo hay un poco de expectativa, hay temores, hay inclusive conflictos entre familias a causa de la política, a causa de la religión. Vemos cómo la inseguridad cada día es mayor, las manifestaciones en contra de la voluntad de Dios, la declaración inclusive de que Dios no existe desde estamentos de influencia, las leyes que se van aprobando en contra de la voluntad de Dios, tantas cosas que bueno, tenemos que admitirlo, están anunciadas en las Sagradas Escrituras. Pero analizando esta sociedad, pues nosotros la mayoría no salimos mucho de nuestro país, aunque gracias a la globalización y a las comunicaciones hoy, a las redes sociales, pues estamos al tanto de muchas cosas. Pero hoy vemos a nuestro alrededor, cerca o lejos, una sociedad deteriorada en lo económico, en lo político, en lo moral, en lo espiritual. Vemos cómo los precios de comida que supuestamente para nosotros era elemental, como la papa y otras cosas, pues están por las nubes. Los combustibles se anuncian precisamente por toda esta carestía y como consecuencia de la pandemia, escasez, que van a haber crisis, inclusive ya a causa del descuido que ha habido de la civilización hacia la ecología, hacia los recursos naturales, pues se anuncia ya inclusive de escasez de agua y de muchas cosas. En lo moral cada vez vemos cómo la gente no tiene en cuenta ni siquiera el cuidado de su cuerpo para dar rienda suelta a sus placeres, como está anunciado también en la palabra. Y lo espiritual pues ni se diga, ¿no? Se ha considerado que espiritual es cualquier cosa no material. Entonces, si yo me muevo dentro de la hechicería y el contacto con los muertos, entonces soy espiritual. Y otras cosas que de verdad nos agobian. Y a nivel mundial, pues un panorama global, como dice ahí en este recuadro, pues las guerras, todo esto que está pasando allá en la Europa central, en el norte, pues entre Rusia y Ucrania, y cómo hay temor de que otros países se involucren y esto se vuelva pues una guerra mundial, con el agravante de que ya se habla de una guerra nuclear o de usar armas químicas. En fin, hay un temor generalizado. La corrupción es increíble, todos los días se descubren más y más asuntos entre políticos, entre dueños de empresas, cómo se enriquecen. La inmoralidad sexual, pues ya lo anunciábamos hace unos minutos, la explotación, la esclavitud que todavía, que se supone está abolida, vemos como a gente que está buscando llegar a otros países prácticamente los esclavizan, los explotan. La injusticia social, cómo se ejerce poder desde cualquier sector en cuanto a capitalismo, socialismo, donde el pobre siempre va a ser más pobre, donde las personas tienen que rogar por derechos, los celos y las envidias, y uno pensaría, no, esos son los políticos, esos son los empresarios, esos son las personas que no conocen a Dios, y vemos como dentro de las mismas iglesias cristianas o católicas hay celos, hay envidias, hay codicias,
Ese es el resumen del panorama global. Esa desafortunadamente es la radiografía de nuestro país, de nuestro continente, de nuestro hemisferio y del mundo. Y qué triste, de nuestra familia, empezaría uno por ahí, de nuestra congregación muchas veces, como entre pastores, entre hermanos en la fe, entre grupos musicales, entre ministerios, hay envidias, hay celos, hay contienda. Qué triste, ¿no? Pero uno diría, hasta ahí hemos llegado ya, estamos tan mal, y entonces recurrimos a una cita que está, perdónenme la expresión, tan exprimida ya, y cuando citamos a orar por nuestro país, por nuestra nación, le echamos mano con fe, pero ¿hasta dónde se vuelve un rezo? ¿Hasta dónde se vuelven palabras a veces sin sentido, o simplemente le ponemos fe a una parte pero la otra no? Estoy hablando de Segunda de Crónicas 7:14. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Entonces convocamos a un ayuno, a una reunión especial para interceder por nuestra nación, porque claro, ahí dice en esta palabra que fue declarada para el pueblo de Dios, en ese momento Israel, y ahora para nosotros el pueblo de Dios, la iglesia, dice, se humilla y ora. Entonces sí, claro, entonces hagamos un ayuno y oremos, y eso está bien, ahí estamos obedeciendo. Busca mi rostro, vamos a su palabra, entramos en reflexión, en meditación, en el espíritu, oramos en lenguas, todo eso está bien, pero está incompleto, porque miren lo que está subrayado en el versículo. El azul se aparta de su conducta perversa. Es que ahí es donde estamos fallando, mis amados, porque claro, en el momento en que estamos congregados orando por Colombia, pues podemos decir, aquí no tenemos ninguna conducta perversa. Estamos bien, mira, estamos en la casa del Señor, estamos con los hermanos, acabamos de alabar a Dios, pero es que aquí habla de una conducta que quiere decir, como conduzco mi vida. Conducta no es un acto protocolario, 1 hora, 2 horas o 3 horas que dure el culto. No, mi conducta es mi manera de vivir. Y si mi manera de vivir es perversa, entonces yo digo, no, yo no robo, no mato, no soy narcotraficante, no soy contrabandista, no estoy extorsionando, no soy perverso. No, es que perverso es todo aquello que va contra la voluntad de Dios. Es que ahí es donde estamos fallando. Queremos que el Señor cambie el corazón de los políticos, que cambie el corazón de los ladrones, pero no nos preocupamos porque nuestro corazón sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque es que eso es lo que se necesita como un todo. Ahí no dice que si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, yo iré desde el cielo. No, dice se humilla y ora. Ah, bueno, entonces si mi pueblo se humilla y ora, yo iré desde el cielo. No, qué pena, ahí está lo verde, busca mi rostro. Ah, bueno, listo, se humilla, ora, busca mi rostro. Entonces congreguémonos. Entonces el Señor va a venir y va a perdonar nuestros pecados y restaurar nuestra tierra. Y la parte subrayada. Y se aparta de su conducta perversa. Entonces tenemos que apartarnos de nuestro mal comportamiento, nuestra mala actitud. O sea, es mi vida diaria, no es lo que yo haga o deje de hacer por momentos, no. Es mi vida diaria. ¿Qué estoy mostrando? ¿Cómo estoy actuando? ¿Estoy juzgando? ¿Estoy criticando? ¿Cómo estoy llevando mi vida? Es eso. Es que, mira, ustedes saben, sobre todo, pues no sabemos qué personas o cuántas personas puedan ver este video, pero la mayoría pues hacen parte de nuestra congregación, de nuestra iglesia local. Y saben que los devocionales comenzaron como una manera que el Señor nos puso en el corazón a mi esposa y a mí de tener contacto con la iglesia cuando no podíamos salir ni de la puerta de la casa. Y se hizo de manera informal, pero con el tiempo sentimos, no, esto no es mientras la pandemia, esto debe ser diario. ¿Por qué? Porque diariamente tenemos que revisar nuestra conducta, diariamente.
Mi esposa en la mayoría de los devocionales, no voy a decir que en todos, pero en la gran mayoría dice, oremos al Espíritu Santo para que nos guíe. Sin proponérnoslo, el devocional tomó un nombre, la sabiduría que proviene de Dios. ¿Por qué? Porque yo tengo que buscar esa sabiduría, porque con el tiempo yo voy adquiriendo mi propia sabiduría, dependiendo mi educación, mi experiencia, todos tenemos sabiduría y a veces funciona, a veces no. ¿Cuándo funciona? Cuando esa sabiduría coincide con la sabiduría que viene de Dios. Porque cuando aplico mi sabiduría, corro el gran riesgo de equivocarme. Y de hecho, pasa. Entonces, ¿cómo una persona que no conoce de Dios se conduce bien? Bueno, porque a pesar de no tener el conocimiento o no reconocer el conocimiento, sus obras, su modo de vivir coincide, entre comillas, con la voluntad de Dios. Nada de lo que el Señor nos llama a revisar en nuestra vida es para nuestra salvación, nada, porque nuestra salvación está asegurada a través de Jesús. Es para que seamos bendición en esta vida, para nuestra familia, para nosotros mismos, para la sociedad. Pero bueno, ese ha sido nuestro discurso tantas cosas, tantas veces. Y yo quiero aquí hacer énfasis en una cosa, mis amados. El mensaje del Señor continuamente ha sido, es y será, arrepiéntanse. ¿Se acuerdan? ¿A qué lo mandó Jonás? ¿A qué mandó Dios a Jonás a Nínive? A que se arrepintieran, y no eran judíos. ¿Qué era lo que los profetas llamaban al pueblo de Dios? Arrepiéntanse. Mire, ya no más solo templo, ya no más solo alabanzas y todo. No, el Señor quiere corazones contritos, dice la Reina Valera. ¿Qué es contrito? Pues humillado delante de Dios. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Cuando le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer? Arrepiéntanse y bautícense, para mostrar. Y es que ese arrepentimiento empieza por mí y los de mi casa, porque es que nosotros queremos que los de afuera cambien, ¿cierto? El mundo, la política, bueno, etcétera, pero es que eso empieza en mí. Entonces, como yo sola no puedo, necesito decirle al Espíritu Santo que me ayude a dejar todas esas cosas que yo sé que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Y si yo lo hago, entonces estoy pendiente de mi esposo que también lo hagamos, y de mi hija que lo hagamos, y así sucesivamente. De resto, ¿cómo vamos a cambiar el mundo? Y ese pendiente es mediante, claro, el decir, el hablar sin juzgar, el orar por la persona, pero más que todo por el ejemplo. Como hizo Jesús. Jesús como discipuló, mostrando en sí lo que estaba diciendo que se debería hacer. Mateo 5, amen a los enemigos. ¿Qué mostró Jesús? Amor por los enemigos. No juzguen para que no sean juzgados. ¿Qué hizo Jesús? No juzgaba. No mientan entre ustedes. ¿Qué hizo Jesús? No mentir. El amigo, el verdadero amigo es el que da la vida por otro. Nos dio el ejemplo. Miren, lo relevante de esto es que decíamos atrás, vamos a ver si logro devolverme hasta allá. Esto, una sociedad deteriorada, corrupción, toda esta lista. En este mundo, en este panorama, ¿qué es lo importante? El arrepentimiento. Es que yo puedo decir que soy salvo por Jesús, amén, lo creo y así es, pero si mi vida sigue siendo un caos, no solamente estoy llamando mentiroso a Jesús porque le digo a la gente, mire, el Señor cambia las vidas, pero yo sigo siendo lo mismo. Entonces, tenemos que entender que el primer paso para cambiar es el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? ¿Sentirme mal por mi mala conducta? No, eso ya sabemos, es remordimiento, es que la conciencia carcome. El arrepentimiento es dejar aquello. Y claro, tenemos otra vez pecado, volver al Señor. Cuando yo voy al médico, si el médico me dice, don Pedro, ¿cuál es el motivo de su visita? Le digo, no, lo más de bien, estoy un poco barrigón, a veces por ahí siento algún malestar, pero no, yo estoy bien. ¿Qué va a hacer ese médico? Me toma la presión arterial, llena algunos datos, me dice tome acetaminofén y me despacha. Pero si yo soy sincero con el médico y le digo, mire, tengo este problema A, B, C, D,
Le soy sincero. Si me pregunta, ¿usted sí hace ejercicio? Oh, sí, claro, cuando sé que no lo hago. ¿A quién engaño? Ah, no, sí, al médico. Sí, pero ¿quién es el perjudicado con ese engaño? Cuando yo le hablo al médico, sinceramente, él me va a brindar una ayuda. Me va primero que todo a mandarme a hacer un examen de laboratorio, unas radiografías, unas tomas de sangre. ¿Para ver qué? Para ver mi interior, cómo funcionan mis órganos, mi sangre, cómo está la grasa. Y una vez tenemos esos resultados, él me muestra, o los mismos resultados me dicen, mire, lo normal es que su nivel esté en esto y usted está 3 veces más. Y yo tengo que tomar conciencia de que esa ley que dice ahí, hay una ley que dice que el azúcar, la glucosa no debe pasar de 100. Eso es la ley. Y entonces yo voy a mirar mis resultados frente a la ley y voy a admitir o no, porque si ahí me sale que tengo 200 y digo, eso está bien, eso 100 era antes, pero ahora 200 está bien, pues, ¿de qué va a servir haber ido al médico y haberme hecho los exámenes si no tomo conciencia que la ley es para mirar mi estado y empezar a reconocer punto por punto mi necesidad de qué? De arrepentirme? Es decir, de cambiar mi dieta, de cambiar mi manera de hacer ejercicio y ante todo de ser sincero y llevar las recomendaciones médicas a la práctica. Yo pongo el médico simplemente como ilustración. Yo voy a Dios y aunque Él sabe, porque mire, los médicos a veces nada más por el color de la piel de uno, por los ojos, ya saben más o menos qué problema, pero si uno no le admite, pues el médico, no. Bueno, en el caso de Dios no, Él ya sabe, Dios ya sabe, pero es necesario que vayamos y le admitamos y como decía mi amor ahorita, le pida uno al Espíritu Santo, que es como el especialista, que nos ayude, que nos dé las fuerzas, que el cambio no venga de mi esfuerzo, sino el producto o el fruto del Espíritu en mi vida. ¿Y qué es la ley? ¿Qué son los mandamientos? Tanto del Antiguo y Nuevo Testamento. Ese examen de laboratorio que me muestra mi estado, que me muestra cómo está mi ser delante de Dios. Eso es la ley. Por eso la ley no salva, la ley condena, porque es que cuando yo leo en un examen de laboratorio que mi azúcar está en 200 y pico, me condena, me está diciendo, usted se va a morir de esta vaina, perdónenme la palabra. Entonces, mis amados, el arrepentimiento es vital. Y el arrepentimiento no es aquel día que levanté la mano para decir yo recibo al Señor. El arrepentimiento es diario. Por eso la sabiduría que proviene de Dios nos llama a revisar nuestra vida a diario. Y quiero decirle algo, las promesas de Dios, todas esas promesas que están a lo largo de la palabra de Dios, para bendición nuestra o para condenación, dependiendo, se activan poderosamente cuando nosotros obedecemos a Dios. Están ahí. Dios es fiel, pero mientras vivamos en obediencia y en rebeldía, esas promesas muchas van a estar detenidas. Algunas se cumplen por la pura misericordia de Dios, pero la mayoría no. Y entonces diríamos, no, este mundo se acabó, este mundo se perdió. No, mis amados, porque es que tú y yo podemos cambiar el mundo. Sí, sí, claro. ¿Cuál es mi mundo? ¿Cuál es mi mundo más cercano? Mi esposa, mi hijita. ¿Y cuál es el mundo primario mío? Yo puedo cambiar mi mundo. Yo no puedo cambiar al próximo presidente de este país, yo no puedo cambiar al presidente Putin, yo no puedo. Orar sí, Dios nos llama a sujetarnos a las autoridades y a orar por ellos. Pero yo no puedo clamarle a Dios que ponga el buen presidente que Colombia necesita, cuando lo que yo tengo que hacer es ser el buen esposo y buen padre que mi familia necesita. Por ahí comenzamos. Amén. Y claro, sí tenemos que orar por el futuro de nuestro país, pero no le pidamos al Dios poderoso que ponga un presidente ideal. Porque yo he hecho esta pregunta presencialmente. ¿Cuál es el modelo de hombre que usted considera sería el presidente ideal para Colombia? Jesús.
pero no está en el tarjetón, no está por aquí, para ese fin, ¿no? Ok, entonces, ¿qué diríamos? Estamos perdidos, ¿no? La palabra de Dios no ha cambiado el hombre, han cambiado muchas cosas entre nosotros, pero el pueblo de Israel cometió, yo titulé esta enseñanza, un terrible error, podría escribir cadena de errores terribles, pero a veces juzgamos al pueblo de Israel por sus equivocaciones, por sus rebeliones, y no nos damos cuenta de que la única diferencia entre ellos y nosotros es el tiempo transcurrido, que ellos vivieron antes de Cristo y nosotros después de Cristo, y condenamos a los que vivieron inclusive al lado de Jesucristo. Vamos entonces a hablar hoy un poco de Jeremías, un profeta que estuvo profetizando, valga la redundancia, entre los años 627 y 586 antes de Cristo. Un profeta que profetizó después de Isaías. Isaías fue unos años antes, bastantes años antes. Pero vamos a mirar un poquito cómo era Israel en ese entonces para descubrir tristemente que la diferencia con nosotros es muy poca. Tal vez, como se ve en la imagen, el vestuario, el aspecto. Y ahí está una imagen fuerte, ¿no? Hay una jarra ahí rompiéndose en pedazos, porque Jeremías, por orden del Señor, usó esa ilustración para mostrar que el alfarero es Jesús, bueno, Dios Padre, y que cuando su jarrita, que está haciendo con mucho cuidado, no queda como él quería, la rompe y hace otra, hace una nueva. Y todo eso para explicarnos cómo a veces el Señor tiene que disciplinarnos, a veces tenemos que pasar por pruebas terribles porque no quisimos dejarnos moldear como el alfarero quería. Para contextualizar un poquito, ustedes saben, después de Salomón, el reino se dividió a causa de la rebelión de su hijo, y hubo dos reinos, al norte, y pues no quise poner mapas y eso para no ponerme que confundo, pero al norte estaba Israel y en la parte sur Judá. Y los dos reinos tenían reyes a veces buenos, para hablar del presidente bueno que le pedimos a Dios, pero también hubo reyes terribles, y entonces entraban en idolatría, y aunque iban, los que estaban al sur iban al templo allá a Jerusalén, los otros iban a sus sinagogas, en fin, se volvieron religiosos, o sea, cumplían con ciertos parámetros, pero eran naciones así como la vimos. Esa descripción que vimos al comienzo de asesinatos, celos, corrupción, era eso la sociedad. Y el Señor a través de los profetas les decía: cambien porque va a venir una nación y los va a asolar. Y esta gente no creyó, y preciso, llegó Siria, invadió el norte, o sea, Israel, mi amor, y se los llevó cautivos. Eso fue terrible. ¿Y saben qué pasó con Judá, los del sur, cuando vieron todo eso? ¿Saben qué pasó? Nada. Se asustaron los primeros días. Ay, mire cómo les fue a esos. Eso fue por lo que son así. Es que son todos malos. Es que no le hacen caso al Señor. Pero sus vidas no cambiaron. A veces suceden tragedias en el oriente, allá por la vida de los musulmanes. Entonces muchos dicen: no, eso es castigo de Dios, es el juicio de Dios. Pues sí, pero Dios no hace acepción de personas, mis amados. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que llegaron los de Babilonia, invadieron muchos años después a Judá, donde estaba Jeremías advirtiéndole una y otra vez. Pues bien, cuando llegaron los babilónicos y tomaron Judá, tomaron Jerusalén, se enteraron de que este señor Jeremías le había dicho al pueblo: entréguense, colaboren con los babilonios, ya eso es una realidad, nos van a invadir. Y no quisieron, y hubo muchas víctimas. Entonces ahora ya llegaron, se los llevaron cautivos, y se acerca un oficial a Jeremías. Y entonces vamos a leer, mis amados, al fin a la palabra, Jeremías 40, versículos 1 al 6. Isaías 40, versículos 1 al 6. Dice el 1: el Señor le dio a Jeremías un mensaje después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, lo dejó libre en Ramá,
Este había encontrado a Jeremías atado con cadenas entre todos los demás cautivos de Jerusalén y de Judá que estaban siendo desterrados a Babilonia. Es decir, Jeremías iba ahí, como los otros, encadenado. Y de pronto se acerca este oficial y mire lo que dice versículos 2 y 3. El capitán de la guardia mandó llamar a Jeremías y le dijo: el Señor tu Dios trajo desastre a esta tierra, tal como dijo que haría, pues este pueblo ha pecado contra el Señor y lo desobedeció. Por eso ocurrió. Imagínense, este capitán de la guardia es de Babilonia, él no es judío. Y yo no sé si fue que antes de invadir hicieron inteligencia, o sea, tenían espías, o que ya judíos le habían contado quién era Jeremías. Y este hombre reconoce que fue Dios el que les dio la victoria a los babilonios. Él reconoce, amor, siendo de un pueblo que no seguía a Dios. Él dice, ustedes le desobedecieron a Dios y por eso pasó lo que pasó. Resulta muy extraño que la gente a veces reconoce que Dios existe. A uno le dicen, no, sí, yo creo en Dios, pero a mi modo. Inclusive personas saben que Dios hace milagros, pero siguen sin aceptarlo, siguen sin entregar su vida a Jesús. Conocer a Dios, conocer a Jesús, es algo más que saber que Él existe o admitirlo, amor. Asegurémonos de conocerlo personalmente. ¿Realmente tú crees en Dios o en Jesús como ese Dios personal, como ese Salvador, o como ese Dios que te ha sacado de algún apuro, que te ha sanado, que te consiguió un trabajo? No más. No más. Bueno, entonces aquí vemos que el capitán toma una decisión bien interesante, y es que deja ir a Jeremías. Miremos más adelante, que Jeremías, bueno, todavía no, para no distraernos, quedémonos todavía un ratico con Jeremías. El capitán de la guardia, como dijimos ya, pues dejó libre a nuestro amigo Jeremías, y él queda libre y se va. Él llega a una ciudad donde estaban algunos pocos que quedaron, porque realmente los de Babilonia no destruyeron completamente a Jerusalén, aunque sí, pero dejaron algunos libres, digamos que como en un gueto, como encerrados ahí. En Judá seguían enfrentando dificultades. Si Jeremías se hubiera ido para Babilonia, no sabemos, de pronto este capitán, así como Daniel, de pronto este capitán hubiera apadrinado a Jeremías, y aunque seguiría esclavo, de pronto hubiese tenido algunas comodidades, algunas cosas. Algo diferente, sí, con él, un trato diferente. Exactamente. Sin embargo, en Judá permanecían muy pobres, o sea, estaban viviendo pues prácticamente de la caridad bajo el yugo de los babilónicos. Pero estando Jeremías allí, habría podido ser odiado por los judíos, porque como él había vaticinado, predicho tantas cosas que estaban viviendo. Algunos no lo querían, pero la mayoría de la gente, aunque lo veían con malos ojos, no lo podían acusar de traidor. Él se quedó ahí, pero no se quedó callado. Y no que se quedó diciéndole, yo les dije, como no me pusieron. No, él no se quedó haciendo nada de eso. Dice en el versículo 6, leamos un poquito de Jeremías 40, que dice después el versículo 6, dice, ¿dónde está el 6? Oh Señor, 4, 5, 6. Entonces Jeremías regresó a Gadalías, hijo de Ahicam, en Mizpa, y vivió en Judá con los pocos que se quedaron en la tierra. Mizpa era un pueblito cerca de Jerusalén, y allá se quedaron muchos. Y este Gedalías que aparece ahí, no es un nombre que vamos a recordar fácilmente, fue como un delegado que pusieron los babilonios ahí al frente, como un gobernante, pero de parte de Babilonia, gobernador designado. Y él, aunque no fue tan cruel con el pueblo de Judá,
pues era un invasor. Y entonces otros maquinaron para matarlo, a ese delegado que habían dejado de Babilonia. Y entonces unos, mire, aquí ya vamos a ir a Jeremías 40, 13 al 16. ¿Por qué cuento todo esto? Porque es para que nos demos cuenta que esa sociedad ya invadida por Babilonia, ya pasando amor por dificultades, por pobreza, por dolor, no cambia, no cambia. Nosotros muchos, y perdónenme, pero yo recuerdo cuando estábamos todos encerrados, cómo sonó mucho un video de unos españoles diciendo, ay, algún día vamos a poder saludarnos. Recuerdan que lo ponían desde una ventana a otra. Ya cuando pase todo esto vamos a cambiar, nos vamos a amar, vamos a disfrutarnos unos a otros. Y pasó la cuarentena, amados. ¿Y sabes cuál es la diferencia? El tapabocas y el carné de vacuna. Y todavía seguimos otra vez con las mismas cosas. Pero bueno, Jeremías 40, 13 al 16 dice, poco tiempo después, Johanán, hijo de Carea, y los otros líderes militares fueron a ver a Gadalías, en Mizpa, allá donde estaba Jeremías. Le dijeron, ¿sabías que Baalis, rey de Amón, otro que no judío, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para asesinarte? Pero Gadalías se negó a creerles. ¿Por qué incluyo este versículo aquí? Porque es interesante ver que el Señor a veces nos advierte, no necesariamente a través de cristianos. Dios nos habla de muchas maneras, a través de canciones, de películas, a veces hasta de familiares que consideramos ateos, a veces el Señor nos está hablando. Y a este le pasó lo mismo, hizo caso omiso a las advertencias de asesinato. ¿Y saben? Ismael, que era descendiente de David, tal vez tenía rabia contra este líder y lo mató, pero lo mató de una manera tan hipócrita, tan solapada. Le llegó allá a la casa y bueno, yo los invito a que lean Jeremías 41, 4 al 18. Vamos a leer algunos versículos porque son muchos. Vamos a leer del versículo 4 al 18. No, pero hasta el 6, lee, mi amor, por favor. Del 4 al 6. Al día siguiente, antes de que alguien se enterara del asesinato de Gedalías, llegaron 80 hombres de Siquén, de Silo y de Samaria para adorar en el templo del Señor. Venían con sus barbas afeitadas, con las ropas rasgadas y con cortaduras que se habían hecho en el cuerpo. También traían consigo incienso y ofrendas de grano. Entonces Ismael salió de Mizpa para ir a su encuentro e iba llorando por el camino. Cuando los alcanzó, les dijo, oh, vengan y vean lo que ha sucedido a Gadalías. ¿Hasta el 6? Sí, mi amor. Era ahí. Perdón. Entonces vemos ahí que Ismael alcanza a esta gente que a qué iban, iban a adorar a Dios. Venían desde el reino del norte para adorar en Jerusalén, pues a pesar de estar invadida, ellos querían estar ahí. Y Ismael, el que había matado al líder babilónico, sale a su encuentro, versículo 7, mi amor. En cuanto entraron a la ciudad, Ismael y sus hombres los mataron a todos, menos a 10, y echaron sus cuerpos en una cisterna. Imagínense esto. Ya habían asesinado al líder y llegan unos guerreros, unos hombres que ¿a qué iban? A adorar a Dios. Y no sabemos por qué Ismael los mató. Hoy día cuando alguien roba dice, es que yo también tengo familia y tengo que darles de comer. Seguramente había escasez y seguramente Ismael los mató por necesidad. ¿Sería eso, amados? Sin ley, sin rey, sin lealtad a Dios, sometieron a esa Judá que supuestamente estaban defendiendo en una anarquía completa. Y es lo triste que está pasando en nuestra nación. Mucha gente se excusa y he escuchado a cristianos diciendo que la inseguridad ha subido por culpa del gobierno porque no hay empleo. ¿Será que, amado, usted que me escucha o que me escuchas, será que si tú tienes hambre
¿Eres capaz de coger un arma y salir y matar a alguien para quitarle el celular porque necesitas hacer mercado? Yo no creo eso. Tenemos que revisar nuestro presente y ver cómo los engaños, los asesinatos y los abusos y todo eso que vivía ya el pueblo de Israel, bueno, de Judá exactamente, pues era simplemente las consecuencias de desobedecer a Dios una y otra vez. Es muy triste leer esa historia, pero es más triste leerla en los periódicos de hoy. Más adelante, estos líderes, incluyendo a Johanán, que fue compañero de Ismael de andanzas, buscaron al profeta. Miremos, Jeremías 42, 1 al 2. Entonces los líderes militares, incluidos Johanán, hijo de Carea, y Jesanías, hijo de Osaías, junto con todo el pueblo, desde el menos importante hasta el más importante, se acercaron a Jeremías el profeta y le dijeron: ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué ahora sí están buscando a alguien que les hable de parte de Dios? Porque ahora les habían contado que como se volvieron locos allá, como estaban acabando con todo, venía Nabucodonosor, el rey de Babilonia, a barrer con todos. Ahora sí venía con toda la motivación a acabar con Judá, mi amor. Y entonces alguien vino y les dijo: vámonos para Egipto, que allá también hay un rey poderoso y allí estamos seguros. Y se les olvidó que siglos atrás Dios los había sacado de Egipto y ahora querían volver a Egipto. Es increíble cómo a veces no le tememos a Dios lo suficiente y sí le tememos al hombre, al poderoso. Repito, no sabemos quién va a ser el próximo presidente de nuestro país, pero yo te digo, sea quien sea, yo le temo a Dios y veo en Dios mi protección, porque es que pensamos que si A pierde y gana B, vamos a estar protegidos. No, Señor. Nuestra protección viene de Dios. Dios nos llama a sujetarnos a las autoridades, sea un buen rey o sea un mal rey. Y que le obedezcamos hasta cuando sus mandatos nos estén llamando a desobedecer a Dios. Esta gente busca ahora al profeta a ver qué les dice el profeta de parte de Dios. Miremos, ¿qué le dijeron? Jeremías 42, 1 al 3. Por favor, ora al Señor tu Dios por nosotros. Como puedes ver, somos un pequeño remanente comparado con lo que éramos antes. Ora que el Señor tu Dios nos muestre qué hacer y a dónde ir. Es interesante, yo no sé, Sí. Ahora sí, mi amor, pero yo no tomé la precaución de mirar Reina Valera, porque es que me llama la atención que aquí la primera frase dice: ora al Señor tu Dios. Pero en el versículo 3 dice: ora que el Señor tu Dios nos muestre. ¿Qué hacer? O sea, es tu Dios, pero que nos muestre qué hacer y a dónde ir, porque estaban dudando, no sé, nos vamos, nos quedamos, seguimos, paramos. ¿Y qué dice el versículo 4, mi amor? Está bien, contestó Jeremías, oraré al Señor su Dios como me lo han pedido y les diré todo lo que Él diga. No les ocultaré nada. Interesante la respuesta de Jeremías. Ellos le dijeron: órele a su Dios, y él les dice: voy a orarle al Señor su Dios. Es que también es el Dios de ustedes. Porque es que es interesante, ¿no? Que muchas personas le dicen a uno, personas que nos han rechazado, mañana nos dicen: por favor, ora por mí, porque creen que nosotros lo estamos orando a un Dios que solo nos escucha a nosotros, y olvidan que Dios es Dios, el Señor de señores, el Rey de reyes, sobre todo el universo. Pero bueno, vamos, ese no es el tema de nosotros hoy. Entonces, ¿qué pasa en los versículos siguientes? Bueno, ellos le dijeron a Jeremías: mira lo que dicen, atención a sus palabras, por favor.
que el Señor tu Dios sea fiel testigo contra nosotros si rehusamos obedecer todo lo que Él nos diga que hagamos. Nos guste o no, obedeceremos al Señor nuestro Dios, a quien te enviamos con nuestro ruego, pues si le obedecemos, todo nos irá bien. No, qué fe la de estos hombres, qué palabras tan hermosas. ¿Recuerdan dónde estaba Jeremías? Él estaba en el otro pueblito, no estaba en Jerusalén. Ellos iban ya para Egipto, ellos ya habían tomado la decisión y se encontraron en Mizpa, es que creo que se llama Mizpa. Ahí se encontraron con Jeremías y le soltaron qué belleza de palabras. Señor, ora, Jeremías, órale a tu Dios para saber qué hacemos. Gústenos o no, vamos a hacer lo que Él nos diga. Y Él les dijo, listo, voy a orar a su Dios y vamos a ver, y les voy a decir todo lo que Él me diga. Y entonces, dice ahí en el versículo 6, nos guste o no, obedecemos al Señor nuestro Dios, a quien te enviamos con nuestro ruego. Mira, Johanán y sus compañeros, ellos mismos se maldicieron, simplemente siguieron una rutina. Yo se los digo con todo mi amor, como pastores a veces nos buscan en consejería para tomar una decisión, pero ¿saben? Ya vienen con la decisión tomada, están esperando que el consejero diga, sí, así como usted dice, porque aquí dice el versículo 6, nos guste o no. Muchas veces lo que Dios nos está pidiendo que hagamos o direccionándonos, no nos gusta, y ya la decisión está tomada. Este es un problema común en la mayoría de nosotros, buscar la aprobación de Dios para nuestros deseos en vez de pedirle su dirección. Amados, como testimonio personal y como llamado que el Señor nos dio a mi esposa y a mí, no solo en los devocionales, sino en todo nuestro ejercicio pastoral, es que estemos muy sinceros, no sé si con nosotros mismos o con Dios, que buscar la aprobación de Dios para nuestros deseos en vez de pedir su dirección no es bueno, es malo, es terrible. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? Un terrible error. Hacer planes a menos que estemos dispuestos a que Dios nos los cambie. Sí está bien planear, sí está bien proyectarnos, pero siempre estar dispuestos a que Dios lo permita o no. Proverbios 16:1. Es del hombre hacer planes, pero Dios determina los tiempos. Consultar todo con el Señor y esperar a hacer la voluntad de Él, porque tenemos todo muy bien organizadito, pero Él nos puede decir, eso no, por ahí no. ¿O todavía no? Espera. Así es. Y somos impacientes. Ay, Señor, mira, por eso es tan importante la guía del Espíritu Santo, porque nosotros en nuestra experiencia podemos ver la salida, o vemos esa opción como una salida, pero resulta que no es así. Nosotros debemos orar siempre buscando la voluntad de Dios. Es mejor, no es bueno orar a menos que estemos dispuestos a aceptar la respuesta de Dios. ¿Para qué? Amor, y tenemos que revisar toda nuestra oración. ¿Para qué orarle a Dios, Señor, muéstrame, si no estoy dispuesto a seguir lo que me muestre? La huida a Egipto realmente fue una decisión tomada ya por ellos. Ellos ya sabían que querían irse para allá. Entonces, ese es el terrible error. Volviendo a tu ejemplo del médico, si el médico dice no gaseosa, hacer ejercicio, pero yo estoy dispuesta a seguir tomando gaseosa y a no hacer ejercicio, pues ¿a qué fui al médico? Y Jeremías, ¿cuánto llamó a la gente al arrepentimiento? ¿Cuánto les dijo no? Pero ellos ya habían tomado su decisión. Entonces yo decido si voy a cambiar o si voy a seguir en la misma que vengo. ¿Por qué ellos quisieron engañarse?
o engañar a Jeremías, porque no eran solamente los líderes militares, allá atrás leímos que era, y todo el pueblo, desde el más importante, pues, eso era una caravana. ¿Por qué fueron a buscarlo? Realmente todavía estaban sacudidos por el asesinato de Gedalías, por el asesinato de los hombres que iban a adorar. Sentían, aquí está caliente esto. Jeremías les dio la respuesta de Dios. Si se quedan aquí quietos en esta tierra, miremos, porque está escrito. Mire lo que les dijo, esta fue la respuesta que Dios les dio a través de Jeremías. Permanezcan aquí en esta tierra. Si lo hacen, los edificaré y no los derribaré. Los plantaré y no los desarraigaré, pues lamento todo el castigo que tuve que traer sobre ustedes. Esto así como se dice en el ritual, palabra de Dios. Permanezcan aquí. Él les dijo, no se vayan. Aquí yo los voy a edificar. ¿Por qué? Porque estaban completamente en ruina. Estaban como una demolición. Pero Dios les dijo a través del profeta, quédense que yo voy a obrar. Los plantaré y no los voy a desarraigar. Es decir, no los voy a arrancar de raíz. Pues lamento, el Señor estaba triste de tener que disciplinar, así como uno de papá tiene que disciplinar y luego uno, ay, ¿por qué este hijo mío tuve que...? Pero es que estuvieron advertidos y desobedecieron. Y en lugar de aprender la lección, ¿qué hicieron? Ellos ya habían tomado la decisión. Se fueron para Egipto. ¿Y saben qué hicieron? Amados, ¿saben qué hicieron? Se llevaron a Jeremías. Imagínate, amor. Como no les dijo lo que querían, se lo llevaron. ¿Saben por qué se lo llevaron? Bueno, estoy juzgando tal vez. Pero es que pensaron que si Jeremías se iba con ellos, les iba a ir bien. Es decir, que Dios no los iba a castigar por la desobediencia. Y ¿sabes? Él les dijo, cuando iban camino a Egipto, y ya estando en Egipto, y no tenemos el tiempo, pero yo los animo a que sigan leyendo Jeremías, como después de este capítulo 43, que es el que sigue, Jeremías expresa todas las consecuencias que iba a venir sobre muchas naciones, incluyendo a Babilonia, pero también sobre Egipto. ¿Saben qué pasó en Egipto, amados? No, mejor lean, no les voy a decir qué pasó en Egipto, pero les fue terrible, les fue terrible. En capítulo 43, que no lo tenemos aquí, van a enterarse de todo lo que tuvieron que enfrentar estos hombres y mujeres, porque iban, como decía ahí, desde el más importante hasta el menos importante. Mira lo que dice Jeremías, capítulos, versículos 11 y 12. Bueno, es palabra del Señor para el pueblo, y yo lo traería a hoy. No sabemos qué pase después del 29 de mayo. No estamos siendo invadidos por otro país. No estamos viviendo exactamente lo que se vive allí. Pero hay temor. Miren lo que le dice el Señor a través del profeta ante su temor de la llegada de Nabucodonosor. No teman más al rey de Babilonia, dice el Señor, pues yo estoy con ustedes, los salvaré y los libraré de su poder. Seré misericordioso con ustedes al hacer que Él sea amable para que les permita quedarse en su propia tierra. Dios les está diciendo, sí, viene Nabucodonosor, sí, porque ya eso ya se da porque es la consecuencia de su pecado, pero confíen en mí, témanme a mí y no le teman a Nabucodonosor, que es el rey de Babilonia. Yo voy a tratar con él en su corazón para que los deje quedar a ustedes aquí, que si bien asole todo, no se los lleve esclavos. Eso es lo que le está diciendo en el versículo 12. Seré misericordioso con ustedes al hacer que Él sea amable para que les permita quedarse. ¿Por qué? Porque Dios no quería que el pueblo que Él liberó de Egipto volviera a Egipto. No sé si por su mente ha pasado temiendo cosas, temiendo lo que puede hacer el hombre, de volver atrás, de volver a donde Dios lo sacó, mi amado o mi amada. Aquí tenemos una gran lección. ¿Yo a quién le quiero agradar? ¿A Dios o a los hombres? ¿A quién le temo? ¿A Dios o a los hombres? ¿En quién confío yo?
¿En un buen presidente o en Dios? Por favor, revisemos nuestro corazón. Yo creo que todo esto está en la palabra de Dios para que entendamos. Yo quiero adelantarles un poquito del capítulo 43. Nabucodonosor invadió Egipto. Al igual que Judá, Egipto se rebeló en su contra y fueron aplastados. El poder de Babilonia era mucho más que Judá, sí, y era mucho más que Egipto. ¿Saben por qué? Porque Dios estaba con ellos. No porque Él estuviera apoyando todas las barbarias, no, es que Dios había advertido al pueblo que confiaran en Él para que no les fuera mal. Amados, ¿en quién está nuestra confianza? ¿En quién está nuestra esperanza? Cuando iniciábamos, bueno, antes de concluir, les dijo, no teman, ¿sí? Tranquilos, yo los voy a sacar adelante. Pero mire Dios tan misericordioso, que advierte en el versículo 13 y 14. Sin embargo, si se niegan a obedecer al Señor su Dios y dicen, no nos quedaremos aquí, sino que iremos a Egipto, donde estaremos libres de guerra, de llamados a las armas y de hambre. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Así como se derramó mi enojo y mi furia sobre la gente de Jerusalén, así se derramará sobre ustedes cuando entren a Egipto. Serán objeto de condenación, de horror, de maldición y de burla, y nunca más volverán a ver su tierra natal. ¿Qué les dijo atrás? Quédense, seré misericordioso con ustedes al hacer que Él sea amable para que les permita quedarse, porque es que lo más duro era tener que dejar la tierra, dejar lo que tenían, lo que habían conseguido de mano de Dios, pero al fin y al cabo era lo que tenían. Y aquí el Señor les está diciendo que cuáles son las consecuencias. Serán objeto de condenación, de horror, de maldición y de burla, y nunca más volverán a ver su tierra natal. ¡Nunca más! ¿Y sabes? Ya, pues yo me adelanté y en versículo 43 sabemos el final. Les fue peor que si se hubieran quedado. Les fue, de verdad, peor el remedio que la enfermedad. Años atrás, otro profeta, Isaías, el profeta mayor para mí, o sea, no porque sea más importante, sino porque de verdad que Dios lo usó de una manera especial, sobre todo para anunciar la venida del Mesías, aunque todos los profetas lo hicieron. Pero Isaías, capítulo 5, versículo 1 al 7, describe lo que siente un viñador, un sembrador con el resultado de su cosecha. La nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. Esto es más o menos un siglo antes de lo que vimos de Jeremías, amor. Ya el profeta estaba casi que describiendo los hechos de Jeremías. Todo lo que se venía para Judá y para Israel en el norte. Porque compara con lo que la gente conocía, la agricultura de un viñedo, de unas uvas. Está diciendo aquí el Señor que la viña, es decir, el cultivo, ¿cómo lo llaman? El lote ahí, lo que está, es el pueblo de Judá. Es su huerto del Señor de los ejércitos celestiales. Mira, aquí ya está hablando de ejércitos celestiales, es decir, de un ejército mucho más poderoso que cualquier imperio, que cualquier Nabucodonosor, cualquier Siria, cualquier Rusia, cualquier derecha, cualquier izquierda. Es el Señor de señores. ¿Y qué dice? Que Él esperaba una cosecha de uvas, de justicia, pero en cambio encontró uvas de opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. Amados, es muy triste, y aquí demos un gran salto en el tiempo, del siglo de 700 años antes de Cristo al siglo XXI.
Es muy triste que un hijo de Dios, en lugar de ser una uva de humildad, mansedumbre, amor, paciencia, ¿sí? El fruto del Espíritu, produzca uvas amargas, uvas orgullosas, apasionadas por el mundo, de descontento, de maldad, de chisme, de murmuración. Y aunque declaramos que Dios es nuestro Señor, no producimos lo que Él quiere o lo que Él espera para nosotros. ¿A quién beneficia que yo sea una uva dulce? Pues a los que se acercan a mí. A Dios no. En lugar de uvas de oración, de alabanza, están las uvas de la maldecir, de jurar, de chismear, de calumniar. Amados, demos fruto de paciencia y no de intolerancia, porque al fin y al cabo el viñedo, el cultivo que Dios ha hecho en nosotros es su regalo para la vida eterna, mis amados. Yo creo que es hora de que tomemos nota de todo lo que ha sufrido el pueblo de Israel, no para condenarlos. Ay, esos judíos dicen que el pueblo de Dios, pues acuérdate, esa iglesia dice que el pueblo de Dios es un llamado de todo corazón que Dios nos hace, no nos hace para que revisemos delante de Dios cuál es el fruto de nuestra vida y cómo a veces acudimos a Él para que nos guíe cuando ya hemos decidido no dejarnos guiar por Él. No cometamos ese gran error, o mejor, esa cadena de errores que encontramos en la Biblia del pueblo de Dios y tristemente ahora de su iglesia, que es su pueblo actual. Oremos, porque el mejor momento es hoy, para empezar a tomar decisiones que obedezcan la palabra de Dios. Y mañana es hoy. Cuando esté en mañana, si Dios nos da vida, es hoy. Amado Señor, gracias por tu palabra. Hoy te pido perdón, porque cuántas veces hemos pasado leyendo estos libros o estos pasajes de Jeremías, de Isaías, y creemos que eso fue allá, en el pasado, que eso ocurrió por allá lejos, que no tiene que ver con nosotros, pero es Dios hablando a mi vida, a tu vida, una y otra vez. Deja lo que no me agrada, cambia tu vida, tu rumbo, vas mal, deja tantas cosas que a mí me ofenden. Eso es lo que el Señor nos dice cada vez que leemos estos libros, Señor. Padre, perdónanos por nuestra desobediencia, por nuestros oídos sordos, por no querer entender tu palabra, que tantas veces nos han explicado, nos han leído, nos han llevado a mostrarnos, Señor, el camino que va hacia ti, y nosotros decidimos coger el camino más corto. No escuchamos la sabiduría que viene del cielo, sino queremos actuar en nuestra propia sabiduría, porque para eso he estudiado, por eso yo sé, yo ya pasé por ahí y creo que tengo yo la verdad. Pero qué equivocados estamos, Señor. Perdónanos, Padre Celestial. Ayúdanos, Dios, porque solos no podemos cambiar de rumbo, Señor. Necesitamos, Señor, la ayuda del Espíritu Santo para dejarnos guiar y tomar la decisión, porque es mi decisión, es tu decisión. ¿Seguimos haciéndonos los locos o queremos de verdad escuchar la voz de Dios, obedecer, cumplir sus mandatos, su ley, dejarnos guiar? Por favor, si el Señor nos está hablando, aceptemos su ayuda y no sigamos por donde yo ya he tomado mi decisión de seguir. O acepto o no acepto. Hoy tú tomas la decisión. Yo tomo mi decisión de obedecer al Señor. ¿Voy a seguir en el error
Padre Celestial, ayúdanos, ayúdanos con tu Santo Espíritu para seguir y obedecerte, Señor. Tu palabra, Señor. Esto no es de cada 8 días. Mi relación es personal contigo, Señor, y es minuto a minuto, día a día. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. La terrible decisión. Amados, revisemos que no hagamos lo que hicieron esos líderes. Muy bonito su discurso. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, gústeme o no, lo voy a hacer. Podemos hablar muchas cosas bonitas. A veces cuando Dios nos habla, uno pregunta, ¿Dios qué le habló? No, que sí, que ya Dios me cambió. Cuidado con eso. Dios conoce nuestro corazón. Que yo era, no, mira, ¿qué soy? ¿Por qué el Señor nos sigue hablando? ¿Por qué Dios le sigue hablando a su pueblo? Porque no tomamos esas experiencias para cambiar. Pensamos que con nosotros va a ser diferente. A veces confundimos la gracia. El juicio de Dios viene sobre todos. La gracia nos garantiza la salvación, pero las consecuencias de la desobediencia pueden estar a la vuelta de la esquina. Las consecuencias. Que mi Señor nos bendiga. Ay, sí. Y que su Espíritu Santo nos guíe. Amén. Para no cometer esos terribles errores. Amén. Hasta una próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.